Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y tengo una pregunta para ti. ¿En qué etapa de tu vida espiritual te encuentras? Hoy vamos a hablar de un tema que habla exactamente de eso, de las diferentes etapas de la vida. Y dejo ahora a continuación el espacio a mi esposo para que salude y para que nos amplíe más acerca del tema del día de hoy. Sí, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos una vez más en este subcanal Conociendo la Verdad. Y sí, el tema que tenemos hoy es de Dios en todas nuestras estaciones o en otras palabras, en todos nuestros procesos. Pero Amén. estaciones vamos a comparar las estaciones del año. Las 4 estaciones del año en orden cronológico son primavera, y cronológico digo porque primavera es abundancia, luego viene el verano, viene otoño y viene invierno. Es un ciclo anual que se repite debido a la inclinación de la Tierra y su órbita alrededor del Sol, afectando la temperatura y la duración de la luz. Como dije, cada una tiene sus beneficios y hoy vamos a compararlo las estaciones del año con nuestros procesos con Dios. Y para eso vamos a usar el libro de Eclesiastés 3, capítulo 3, perdón, versículo del 1 al 9. Es muy conocido, todos lo conocemos, en el cual habla que todo tiene su tiempo. Y no lo voy a leer todo, pero los voy a leer los primeros 3, 4 versículos para que vayamos entendiendo de qué se trata la enseñanza el día de hoy. El versículo 1 del capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Fíjate, eso va a ser importante porque al rato vamos a hablar de eso. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y ahí menciona todo lo que se nos ocurra en esta vida que hay, todo tiene su tiempo, lo cual cuando dice todo tiene su tiempo es que todo se termina y empieza el otro tiempo. Tiempo de nacer, hay un tiempo para eso y hay un tiempo para morir. Al final, en el libro de Eclesiastés 3, versículo 11, es algo que también vamos a usar más adelante. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Me llama la atención que dice, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios. Y es lo que vamos a hablar ahora o en este momento, que en esta enseñanza de que a veces no entendemos los procesos o las estaciones de Dios. O la temporada en la que Las estamos temporadas. viviendo, ¿verdad? Queremos entenderla Uh-huh. porque queremos ahora sí que ayudarle al proceso Sí, que el Señor tiene para nosotros, para la madurez que nos está llevando a que quiere que alcancemos. sí, así es. Y queremos entenderlo, pero el Señor dice que no vamos a alcanzar a entenderlo. Dice que no. Y más al rato vamos a explicar por qué queremos entender la situación. Así es. Bueno, para ir empezando, quiero comenzar diciendo que vivimos la mayoría de nosotros, si no es que todos, con la idea equivocada de que la vida con Dios debe de ser siempre igual, o sea, en línea recta. Siempre no hay ni altos ni bajos. Creemos que así debería ser la vida con Dios. O Quisiéramos. ajá. O a lo mejor anhelamos que siempre estuviéramos fuertes en la fe y que siempre tuviéramos claridad sobre todas las cosas de la vida o las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Inclusive a veces lo expresamos cuando alguien nos pregunta frecuentemente, cuando alguien nos pregunta que cómo hemos estado, normalmente decimos o frecuentemente decimos en victoria.
Pero seamos honestos, no siempre es así. No siempre estamos en victoria. Y por eso digo esto, porque lo habrás experimentado como yo, en que hay temporadas en las cuales las bendiciones están fluyendo, pero hay otras en las cuales no fluyen, no ves la mano de Dios en tu diario vivir. Ya hay momentos también en los cuales tenemos mucha claridad respecto a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pero hay otras temporadas donde no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando en nuestra vida. Y creo que cuando esto último pasa, cuando no estamos entendiendo nada, te preguntas o nos preguntamos qué estoy haciendo mal, porque no vemos no entendemos qué está pasando, por qué me pasó esto, y siempre tendemos a preguntarnos qué estoy haciendo mal. Bueno, déjame decirte que no estás haciendo nada mal, solamente que no te has dado cuenta que estás entrando a otra estación. Acuérdate que al principio hablamos de las estaciones del año. Estás entrando de primavera, quizás a verano, es otra estación, es lo que pasa cuando no estamos claros, pues, porque entendemos que estábamos bien antes y ahora no ves claro. O sea que estamos pasando por una temporada y de repente, a ver, para ver si vamos entendiendo, y de repente ya no sentimos que estamos fluyendo de la misma manera o no sentimos a Dios Sí, cerca de nosotros, así pero es. que pudiera ser que se está terminando una temporada y estamos entrando Entra a en otra otra, en la estación. siguiente Así es. temporada. Perfecto. Sí, hay momentos también en los cuales tenemos ya lo había leído, mucha claridad respecto a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pero hay otras temporadas donde no estamos entendiendo absolutamente nada y siempre, como dije, nos preguntamos qué estoy haciendo mal. Pues no estamos haciendo nada mal, simplemente como mencioné, estamos transitando a otra temporada, Transicionando. transicionando. Es otro tiempo y es otra temporada. Quisiéramos que siempre fuera primavera, poniendo que la primavera es cuando todo está bonito, mucho sol, por lo regular hay 12 horas de sol, las plantas están bonitas con el sol y quisiéramos nosotros que siempre estuviéramos en primavera, pero aquí nos dice que vamos a pasar por todas las temporadas. Pero probablemente hemos pasado al verano. Cuando les mencioné hace rato que ahora entramos a una temporada donde aparentemente no vemos nada, no conocemos nada, pues probablemente estamos entrando a otra temporada, al otoño. No lo sé. O tal vez estamos llegando al invierno, donde ya la luz del día son 8 horas, no son 12 o son menos, dependiendo de los países. Es oscuridad, lluvia, hielo. Entonces, quizás en el transcurso, en el proceso de Dios para con nosotros, estamos pasando de la primavera al invierno. Estamos entrando a otro momento de nuestra vida. La buena noticia es que lo que acabamos de leer, lo leímos anteriormente, la escritura no es otra cosa que la palabra de Dios, por lo tanto, Él nos dice, todo tiene su tiempo. Y es que nosotros quisiéramos pensar que la vida avanza en línea recta, como les dije al principio, pero sin embargo veremos que la vida en cualquiera de sus estados y condiciones, es decir, esto aplica a cualquier área o aspecto de nuestra vida, la vida no es plana, va a haber bajas y altas siempre. La vida está llena de procesos y juntamente de estaciones, o sea, la comparamos con las estaciones de la vida, donde hay abundancia y donde va a haber escasez. Entonces, en esta enseñanza vamos a recorrer esas estaciones, las 4 estaciones del año. En la primavera, en la vida hay primavera, en la vida de cualquier ser humano hay primaveras, hay veranos, hay otoños y hay inviernos. Pero hoy queremos establecer que nuestra confianza en Dios no debe depender de la estación por la cual estamos pasando. No puede depender de eso. O sea, nuestra fe debe mantenerse al mismo nivel
independientemente de la estación que estemos. Si estamos en primavera, donde la abundancia llega, Más que debe ser la misma que cuando estamos en invierno, cuando hay escasez. lo que pasa es que la primavera es donde son los comienzos, Sí. es donde nos sentimos con más energía, porque como dices tú, la luz del sol dura más tiempo, entonces todo es nuevo, son los inicios. Sí. Y pues quisiéramos que siempre fuera eso. Pero sin duda alguna, como mencioné, vamos a pasar por veranos, otoños, inviernos. Y la palabra nos insta a que nuestra fe sea la misma en todas estas situaciones, en todas estas estaciones, perdón. Y vamos a explicar por qué debe ser la misma. Y hay 5 puntos que vamos a explicar para poder entender por qué nuestra fe debe de ser la misma, no importan las circunstancias. En primer lugar, el primer punto, en cualquier estación que estemos, Dios prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida en Mateo 28:20. En todo ese tiempo va a estar con nosotros. Entonces, no es para estar angustiados. Déjame decirte que Dios no aparece solamente cuando todo está bien. Él está presente en cada estación o cada etapa de nuestra vida, de nuestra existencia. Él lo prometió. Nosotros asociamos su presencia según el estado emocional o sentimental del cual estamos atravesando. Así que si todo va bien, nos sentimos bien, decimos Dios está presente. Pero si todo va mal, si las cosas no están saliendo bien, ¿qué pasa? Pensamos que Dios no está presente, pero eso no es verdad. Veremos que Dios está tanto en nuestras primaveras, pero que Dios también está presente en nuestros inviernos. Él está allí, Él lo prometió y Él va a cumplir su palabra. Él es fiel para cumplirla. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema entonces para nosotros no es su ausencia, sino el problema es que nuestra percepción y particularmente con lo que llamamos percepción espiritual. Y como les dije, el Señor ha puesto el Espíritu en nosotros y el Espíritu es el que nos da percepción espiritual para entender las cosas más allá de las circunstancias. Ver más allá de lo que estamos viendo y tomar conciencia de cómo es que el Señor hace presencia en medio de la vida, cualquiera sea la estación por la cual estemos atravesando. Yo te pregunto, y a lo mejor, y quizás tú ya te has preguntado, ¿y dónde está Dios cuando no lo siento? Y aquí está la respuesta que ya se las había mencionado anteriormente. Jesús nos contesta en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en tus primaveras está, en tus inviernos está. El Señor está ahí. Entonces, ¿cuándo está Dios con nosotros? Dijimos que todos los días. Dijimos que todos los días. No hay día que no esté. Sí, no, perdón. Sí. Entonces, Dios está en cada temporada por la que estemos pasando, Dios está con nosotros, porque así Él nos los dice, como lo acabas de decir en Mateo 28:20, que aquí yo estoy con ustedes, con cada uno de nosotros, todos los días hasta el fin. Entonces, ¿por qué no lo siento en cierta temporada por ejemplo, en esta temporada que estoy pasando en mi vida, no lo estoy sintiendo? Es porque estoy viviendo mi temporada, la estoy evaluando a través de mis emociones. Entonces, no es que Dios no esté conmigo, no es que yo esté sola en esta temporada, en este aprendizaje de vida que estoy llevando a cabo, sino que mis emociones me hacen sentir que estoy sola, porque en mis emociones no estoy entendiendo la situación, ¿verdad? Wow, esto es algo muy importante que tenemos que entender para entonces nuestras emociones ponerlas a un lado y poder ver a Dios en nuestra temporada que estemos, en nuestro proceso que estemos viviendo. Anteriormente leímos que
todo tiene su tiempo, es de lo que estamos hablando, todo tiene su tiempo. Y déjame presentártelo de esta manera, todo tiene su tiempo, no es a tu tiempo, no es a mi tiempo, no es al tiempo del otro, es a su tiempo. Cuando Él decida es cuando va. Por eso la Eclesiastés es bonito entenderlo, todo tiene su tiempo. Y todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. Y el Señor ha prometido estar con nosotros, es decir, su presencia no depende de nuestra condición o nuestras circunstancias. Él siempre hace presencia en nuestra vida, siempre, todos los días. Y ese fue el punto número 1, y se los voy a leer el encabezado. Dios está con nosotros. El encabezado. El encabezado. Dios está con nosotros en todas las estaciones. Todo proceso, Él está con nosotros, aunque a veces no lo sentimos. Sentamos o sentimos. El punto número 2, no toda pérdida es pérdida. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se nos dice en Eclesiastés 3:2 es que dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Por eso no toda pérdida es pérdida. Sino que era el tiempo de dejar ir algo. Dejar ir, arrancar algo. No es perder algo, es dejar ir ese algo. Efectivamente, a veces decimos que la vida, las circunstancias nos quita, se aleja o aleja cosas de nosotros. Déjame decirte que hay cosas que se van porque ya cumplieron su propósito. Hablando de arrancar, que hay tiempo de arrancar, que es de Dios también el despojarnos. Déjame decirte que hay cosas que se van de nosotros porque ya cumplieron su propósito. Estaban con nosotros, estuvieron con nosotros porque tenían un propósito. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Quién no ha vivido que una amistad se tenga que ir o tú tengas que dejar tu trabajo e ir a otro? Los hijos se van de la casa, todo. De eso es lo que estamos hablando, que no toda pérdida es pérdida. O sea que no toda pérdida es pérdida, quiere decir que no todo lo que se vaya de nuestra vida significa que vamos a perder algo. Vamos a ganar en nuestra vida madurez, vamos a aprender a vivir, a prepararnos para la siguiente temporada, donde cierta personas o cierta situación en la que vivimos ya no es necesaria y es necesario abrir nuestro corazón al cambio. Así es. Para poder disfrutar y ver a Dios en la siguiente etapa. Así es. Y qué bueno cuando las cosas están llegando. Y qué bueno cuando las tenemos, pero llega el momento en el que las perdamos. ¿Cierto? Es pregunta. Entonces vivimos una pérdida y entramos en un proceso llamado proceso de duelo. ¿Y qué es el duelo? Es el tiempo que requerimos para aprender a vivir sin aquello que hemos perdido. Obviamente, entre más importante sea la persona de lo que estemos hablando o más significado tenga para ti o más valor, aquello que perdamos será más doloroso sin alguna duda, dependiendo del valor, como si es un hijo que se tiene que ir a la universidad, que tiene que marcharse, pues esas cosas duelen y sin duda va a doler. Y pasamos por un tiempo de duelo que es obviamente el tiempo que se requiere para recuperarte de eso. ¿Qué es el duelo entonces? El tiempo que requerimos para aprender a vivir sin aquello que hemos perdido. Fíjate, es el tiempo que requerimos para aprender a vivir sin eso que ya estábamos acostumbrados. Así es. Entonces, es necesario el duelo, es necesario aprender a vivir sin eso que sentíamos que era parte de nuestra vida. No, no es parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida es Dios y el proceso en el que estemos
que tenga en su propósito el Señor. Y nada más, una pérdida significa, como dijimos al principio, significa que estamos entrando en una nueva estación, quizás el otoño, y más al rato vamos a explicar por qué el otoño. La historia de las vacas flacas y las gordas y flacas se encuentra en Génesis 41 de la Biblia. El faraón de Egipto soñó con 7 vacas hermosas, gordas, devoradas por 7 vacas flacas y feas, lo que José interpretó como 7 años de gran abundancia seguido por 7 años de gran hambruna. O sea, la pérdida de algo significa que estamos entrando en otra temporada. Y luego tenemos, por ejemplo, bueno, ya te dije que otoño, que íbamos a explicar, dice, entonces debemos reconocer, cuando tenemos una pérdida, debemos reconocer que estamos entrando a otra estación, quizás de primavera a otoño. Y tenemos el ejemplo de los árboles que no son perenne. Perenne es un árbol que mantiene sus hojas verdes o intactas todo el Todo el año. año. Los que no son perennes y los que hemos vivido en lugares donde hay invierno, en el otoño Bueno, el invierno hay en todos los lugares donde hay hielo, ajá, ¿no? sí, donde hay hielo, que no, entonces los árboles que no son perennes pierden sus hojas, explicando el perder algo y por qué estamos entrando a otra estación que podría ser otoño. Los árboles pierden sus hojas y los ves tú y dirías que ese árbol ya se murió porque Ya se secó. quedó pelón completamente porque perdió su follaje. Allí estaban esas hojas, pero en el otoño se empiezan a ir. Pero no es que el árbol esté destruido, sino que ese árbol se prepara para algo nuevo, hablando de que las pérdidas que podamos tener, familiares, trabajo, economía, ese árbol se prepara para algo nuevo, nuevas hojas, nuevos tiempos, nueva estación. ¿Qué hacemos nosotros a diferencia de ese árbol que suelta las hojas por naturaleza? Pues nosotros los seres humanos tendemos a aferrarnos a las cosas, no queremos soltarlas. Y en ellos sufrimos y nos desgastamos y no estamos entendiendo el tiempo de Dios que nos llama a soltar algunas cosas. En Hebreos 12:1 dice, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de la fe. Aquí nos explica cuán importante es deshacernos de unas cosas. Despojarnos, dice el Eclesiastés. ¿Qué decía Eclesiastés? Tiempo de arrancar lo sembrado. A lo sembrado. Tiempo Lo sembrado, fíjate, dice uno, pero yo lo sembré, pero a mí me costó ese tiempo estar cultivarlo, perdí tiempo, pagué, me costó. ¿Cómo me dice ahora el Señor que es tiempo de arrancar lo que me costó? Lo que aquello hasta me gustó, sí. y nos aferramos a esa temporada sin saber que lo que viene es mucho mejor, porque en Dios se va ascendiendo, dice que Él nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces es importante entender los procesos de Dios y ceder, aprender a despojarnos, aprender a ver las temporadas. Es muy importante, dice Pablo, que no nos distraigamos, sino que estemos atentos a la temporada que estamos viviendo para que aprendamos a soltar, a cederle nuestro corazón a lo nuevo, abrirnos a lo que viene. Sí, y estábamos hablando de Hebreos 12:1, despojarse del peso y del pecado que asedia implica abandonar actividades, abandonar activamente hábitos, actitudes como rencor y egoísmo y tentaciones constantes que obstaculizan la vida espiritual.
Es un llamado a la responsabilidad personal para librarse de la vieja naturaleza y perseverar con paciencia en la fe, fijando la mirada en Jesús. Eso quiere decir que el creyente o el cristiano debe y tiene que ir desarrollando esa capacidad para identificar aquellas cosas por las cuales necesita dejar ir. No, necesita irse despojando. Sí, es Ajá. necesario Ajá, y como mencionamos, soltar, sí. porque la vida espiritual, la vida del cristiano es en todo momento es ir soltando como la mariposa, Sí, ¿verdad? Que se deshizo de la su caparazón, metamorfosis de la sí, de su caparazón de oruga para poder liberar esas alas y poder volar. sí, Entonces, tenemos, otra vez, es repetido, pero es cierto, de aprender a abandonar, a soltar, a dejar. sí, y esas cosas que nos cuesta soltar, como ya mencionamos, porque les hemos tomado un valor, o significan muchos para nosotros, pero va a ser tiempo de... Esas cosas estuvieron ahí y estuvieron por un tiempo, pero nuevos tiempos vienen de parte de Dios. Por eso te digo, soltar no necesariamente es perder, a veces es avanzar. Fíjate, el soltar algo o despojarnos de algo nos sirve para avanzar. Como dice el libro de Hechos 12:1, que ya se los mencioné, si no soltamos ciertas cosas en nuestra vida, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Y yo te pregunto, y debo preguntarme a mí mismo, ¿qué es aquello que debo soltar? Y mencioné una lista de rencor, egoísmo, malos hábitos, actitudes y tentaciones constantes que obstaculizan mi vida espiritual. Y yo sé que aquí muchos nos estamos identificando, nos está hablando esta palabra de que ha llegado el tiempo ya de abandonar eso, soltar eso, arrancar, como dice Eclesiastés, eso que ya viene de tiempo diciéndonos el Señor que es tiempo ya de abandonar y de avanzar a lo que A lo que sigue. sigue, sí. Así es. Ciertamente hay cosas que debemos de retener, hay cosas que debo sostener, pero hay cosas que debo dejar soltar. Debo de identificar cuáles son esas cosas. Como por ejemplo, dejar soltar, como morir al yo. Según la Biblia, es un proceso diario de renunciar al ego, la voluntad propia pecaminosa y el orgullo, permitiendo que Cristo viva a través de uno. Eso se encuentra en Gálatas 2:20. Implica negarse a sí mismo, tomar la cruz y subordinar deseos personales a la voluntad de Dios para vivir en santidad. Hablando de soltar. Y tenemos otro ejemplo de no toda pérdida es pérdida, y se encuentra en el Evangelio de Juan 12:24, y es famosa, que todos la conocen. Es el versículo fundamental donde Jesús utiliza la metáfora de un grano de trigo para explicar su muerte y resurrección. Y dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está explicando que el grano tiene que ser enterrado, podrirse allí, para que salga un árbol enorme. Para Si que no, salga más vida, sí. salga un árbol, salga vida. Si la semilla, en vez de enterrarse, queda arriba de una piedra, por decir, pues no tiene posibilidades de dar vida, porque no siguió el proceso. Ah, ¿Es fácil morir o soltar? Pues no es fácil. Por eso estamos explicando, pero con esta enseñanza estamos explicando que debemos de, cómo entender cuando estamos pasando por un proceso, que creemos que lo estamos pasando solo, pero el Señor está con nosotros en todo el proceso. Y dice, hablando todavía de la semilla, dice, esta imagen a mí en lo personal me gusta mucho, y les voy a decir por qué, particularmente el ejemplo que pone Jesús con el grano de trigo. Una vez que cae a tierra,
comienza un proceso muy interesante. Es cubierto de tierra, como ya verdad, o sea, se tiene que enterrar, tiene que morir, tiene que soltar, tiene que tiempo para... Y la tierra, el suelo en sí, posee propiedades fundamentales para descomponer los organismos vivos, por eso es que la semilla tiene que enterrar. Comienza un proceso de dos palabras que a lo mejor les es familiar, a lo mejor no. Y los vamos a explicar. Cuando ponen la semilla, empieza un proceso que se llama anabólico y catabólico. Anabólico es que la semilla cae a tierra, empieza las primeras hojitas a salir, empieza a desarrollarse, empieza a crecer, empieza a echar raíces, brota la plantita, crece el tronco, se enancha el tronco, le crecen ramas, follaje. Entonces, ¿qué pasa cuando ya está en su madurez ese árbol? Pues empieza a dar fruto. Ese proceso se llama anabólico. Pero hay un momento en que llega a su máximo ese árbol, que ya creció todo lo que tenía que crecer, y empieza el otro proceso que se llama catabólico, o sea, va creciendo, y luego empieza el proceso catabólico, que empieza a la decadencia de ese organismo vivo, de ese árbol. Entonces, empezamos a ver cómo aquel árbol va perdiendo su verdor, algunas ramas se secan y en el tiempo probablemente ese árbol o esa planta desaparecerá. Todo ese proceso, como les mencioné, se llama anabólico cuando está creciendo y llega a su clímax y empieza la decadencia que se llama catabólico. Y todos nosotros como seres humanos, como organismos vivos, estamos regidos por esa ley. Todos los organismos, todos los seres vivos seguimos esa ley. Tú y yo, desde nuestra condición física, o sea, estamos hablando de, seguimos esa ley. Pero les tengo una buena noticia. En el reino espiritual no funciona así. La vida espiritual funciona de otra manera. Pablo nos lo dice en una de sus cartas y está en Corintios, 2 Corintios 4:16. Dice, aunque nuestro cuerpo exterior, la carne, se va desgastando, lo anabólico, el interior, no obstante, se renueva cada día. Esta carne sí le aplica esta anabólica, esta sí le aplica que llega en Estados Unidos dicen que llegaste cuando cumples 50, que llegaste a top on the hill y empieza tu decadencia. Top of the hill es a lo máximo, ajá, a la mitad de tu vida más o menos. Al tope de tu vida, sí. A la mitad, porque la otra mitad ya viene uno de bajada. Entonces, sí. Aunque este hombre exterior se va desgastando, Pablo nos dice, el interior no obstante se renueva día a día, no le aplica la ley de la que hablamos, de decadencia de muerte. al espíritu. Y es así nuestra vida espiritual, va en un crecimiento, en un desarrollo. Eso es lo que debe ocurrir con la vida de todo cristiano. Y Efesios 4:13 nos dice hasta llegar a la altura del varón perfecto. La estatura, perdón. La vida espiritual va en ascendencia todo el tiempo. Debería de ir así. Así es. Entonces, lo espiritual. Entonces, mientras como organismos o seres vivos, nos centramos en el proceso que les mencioné, seguimos estas leyes establecidas. En la vida espiritual no hay catabolismo, siempre hay anabolismo. Debe de haber un crecimiento y una madurez espiritual constante hasta que lleguemos a la misma presencia de Dios, donde seremos plenos. Eso es lo que dicen las Escrituras y a eso fuimos llamados. ¿Algo que quieras comentar? No. Bueno, pues tenemos el punto número 3, ya hicimos el punto número 2, 1 y 2. El 1 decía que Dios está con nosotros en toda estación del año, todo el tiempo.
Y el número 2 decía que no toda pérdida es pérdida. Explicamos que podemos. Y el número 3 dice, Dios obra aunque no lo veamos. Y, 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 estamos leyendo Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Y dice, vamos a leer el principio que dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. O sea, y la palabra hermoso normalmente ¿cómo se relaciona con bonito, con elegancia, con moda? Pero en este contexto, la palabra hermoso tiene otro significado y significa lo hizo completo, lo hizo Lo perfeccionó. perfecto. La palabra correcta es que quiere decir ahí perfecto. Lo hizo todo perfecto a su tiempo, siempre y cuando lo dejemos que actúe en nuestras vidas. Por eso el título del punto número 3 dice, Dios sigue obrando aunque no lo veamos. Entonces, Dios siempre está con nosotros en nuestro proceso, pero somos nosotros los que lo vemos o no lo vemos actuar en nuestra vida, porque como lo dije al principio, nosotros nos guiamos, regimos nuestra espiritualidad a través de nuestras emociones. Sí. Y eso es, repito, es bien importante entenderlo para darnos cuenta que no es Dios el que nos esté haciendo sentir menos o más, con energía o sin energía. Somos nosotros los que estamos creyéndole a nuestras emociones. Es decir, nuestros altibajos son basados en nuestras emociones. Sí. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue estando con nosotros, porque la obra es de Él, aunque no lo veamos. Porque dice que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Ya supusimos que hermoso es perfecto. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que independientemente de la estación, o sea, la estación, ya sea en primavera o invierno, independientemente de la estación por la cual estamos atravesando, nosotros no tenemos la capacidad de ver hacia adelante. Simplemente vivamos el momento como tal, sabiendo que Dios está obrando. En la Biblia, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que Dios lo que hace, lo hace de manera perfecta y completa en cada una de sus partes. Nosotros tenemos la costumbre de fragmentar la vida en temporadas buenas y en temporadas malas, temporadas peores, temporadas como tú lo quieras ver. Pero Dios lo está viendo como una línea recta. Dios lo está viendo de manera completa. Él ve la picture completa y Él hará en cada uno de sus hijos de manera perfecta y eso es lo que el escritor llama hermoso. O sea que nosotros vamos viendo nuestros procesos o nuestras etapas, vamos viendo, perdón, nuestra vida a través de etapas. La etapa, y solemos decir, ay, la etapa pasada me gustó, Sí. o estoy en una etapa muy difícil, o tengo miedo a entrar en la nueva etapa porque esta ya voy a la mitad apenas y ya voy bien cansado. Sí. Nosotros entonces vemos la vida fraccionada por etapas, pero nos estás diciendo que Dios ve como un todo. Ajá. Ve en línea recta todo el proceso porque Él tiene el propósito y el plan en su mano. Así es. ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer nuestra mente como la mente de Cristo. Así es. Entonces esta debe de ser nuestra oración en cada etapa que estemos viviendo, que podamos entender, que podamos cederle a Dios, que podamos tener la fe para poder pasar los procesos de la manera, a la manera de que tengamos madurez, vayamos madurando en cada etapa que vamos viviendo. Eclesiastés 3:11 nos lo confirma, dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Dijimos que hermoso no está hablando de belleza, está hablando de perfecto. Entonces, aunque nosotros no veamos el final de del proceso que estamos pasando,
el final va a ser hermoso, Completado, completo. sí. Y dice, y eso nos lo decía Pablo en Filipenses 1:6, dice, estoy convencido de esto, dijo Pablo, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros nos enfocamos, lo que menciona, en el momento, en la estación que estamos viviendo y creemos que a veces y hasta pensamos que no vamos a salir de esa situación. Particularmente veremos cuando lleguen los inviernos o a lo mejor los otoños, que son esos tiempos de desprendimiento o pérdida. Pero todo forma parte de su plan y en su tiempo están ocurriendo las cosas. Apocalipsis dice, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, lo cual quiere decir que hay un proceso de renovación, de transformación interior que nosotros muchas veces no estamos conscientes de ello, pero está ocurriendo. Dios está haciendo cosas en tu vida, en mi vida, en cada una de las estaciones, en cada una de ellas. No importa nuestra situación, Dios sigue trabajando en nosotros. Así es. ¿Algo que quieras comentar? No, estamos interesados porque nos digas cuál es el punto número El 4. punto número 4 es no tratar de entenderlo todo, porque te vas a quebrar la cabeza. Yo personalmente he tratado de entender mis procesos y saber, y sabes por qué tratamos de entenderlos, porque hay algo en los seres humanos que nos gusta mucho y se llama control. Cuando queremos saber, porque queremos saber, Para poder controlar, pues ¿verdad? queremos controlar el tiempo. En este caso, si estamos en un proceso, queremos saber cuántos días más faltan. Y hasta cierto punto es bueno, pero es bueno para la carne, tener control, saber cuántos días más faltan para salir de tu proceso. Pero tenemos la necesidad de controlar las cosas, controlar los procesos, de controlar los tiempos, queremos controlar los tiempos. Pero ¿qué hay detrás de todo el control? Hay una emoción muy intensa, muy fuerte que se llama miedo. Por eso tenemos miedo a perder el control. Pero tarde o temprano descubrimos que no tenemos control de nada. Eclesiastés 3 nos lo explica. No tenemos control de nada. Hay tiempos para todo. Por lo tanto, Dios no nos llama a confiar. Por lo tanto, Dios nos llama a confiar, porque la fe eso es confianza, porque perder el control nos genera pánico. No se trata de entender todo, porque la fe no se basa en entender todo, sino en confiar en Dios. Si no lo entiendo, no significa que Dios no está allí. Hay cosas que no entiendo porque están pasando o porque pasan. Pero acaso porque no entiendo, Dios se ha ido de mi vida? Por supuesto que no. Lo leímos anteriormente, que Él prometió, lo leímos en Mateo 28:20, que Él prometió estar con nosotros todos los días y Él es fiel a su palabra. Dios puede sostener su palabra en el tiempo y lo hemos dicho aquí. Nosotros no, pero Él sí. Él es fiel. Y vamos a leer. Entonces, a ver, para entender el punto 4, que no debemos de entenderlo todo, Tratar de entenderlo entenderlo. todo. Y por lo regular nosotros queremos entender, Sí. o cuando no entendemos por qué está sucediendo tal cosa o por qué nuestro comportamiento está así o asá, muchas veces es porque queremos tener el control y tener el control de algo es ausencia de fe. Entonces, Así porque es. tenemos temor, Tenemos miedo, queremos queremos estar controlar. preparados para cualquier situación. Y eso no proviene de Dios, Eso no proviene de porque Dios. Dios es nuestra salvación, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces no tengamos temor.
Dios está allí. ahí Él en está todo allí momento. en esa estación que estás pasando. Él está allí. No querramos a entenderlo Ujú. todo. Mejor tengamos confianza en el Confianza. Señor. Y todo proceso difícil es tiempo bueno para aprender a agarrarnos de la fe, para poder perfeccionar o practicar nuestra fe. Así es. Y vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan 13:7. Es una conversación que el Señor creo que estaba hablando con Pedro, y le dice, respondió Jesús y le dijo, hablando de que queremos tener control de los tiempos, de los procesos, de todo, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro en este caso, le estaba hablando a Pedro Jesús. Pedro tenía ciertas preguntas, cierto, Señor, ¿qué va a pasar aquí? Y el Señor le dijo, no te preocupes, no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Cuántas veces no, Ujú. después de que pasamos una etapa, una temporada, un proceso en nuestra vida, decimos, wow, me acuerdo cuando no entendía y ahora entiendo el Sí. por qué tuve que pasar por este momento, por esta Y también situación, muchas veces nos ha pasado de que, ay, si me hubiera esperado un ratito. si me hubiera esperado. Sí, y el punto número 5 es permanecer sin importar la estación que estés pasando, ya sea que estés en primavera, en verano, otoño, invierno, permanece en la fe. Y este es el punto más importante de esta enseñanza. Quiero decir que la meta no es cambiar tu estación, no queremos salir de ese proceso, de esa estación, porque a lo mejor es mala. Quiere decir que la meta no es cambiar la estación, que no nos urjamos que este tiempo termine o acabe. Tú y yo hemos volteado los ojos al cielo y nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Creo que hasta está escrito en la palabra. ¿Cuánto tiempo más? Esa no es la meta es permanecer en Dios en cada una de nuestras estaciones, de esas estaciones. Hay cosas que no le debemos de pedir a Dios, o sea, voltear los ojos y decir, ¿hasta cuándo, Señor? Que te saque del proceso antes de tiempo. Es como sacar una comida que no, antes de Que no tiempo, está que lista, no estás cruda, está cruda. No le pidamos que bendiga relaciones que Él ya mostró que no son para ti, que no son correctas. que no son correctas, que te entregue bendiciones sin primero equiparte para recibirlas. Podemos equivocarnos No si estar preparados para una bendición, sí, la queremos en el corazón, pero en realidad no estamos no estamos, preparados todavía por eso, y podemos echar a perder algo que pudo haber sido para bendición, sí. se puede transformar en un problema para Por eso nosotros. debemos de dejar los procesos de Dios que terminen a su tiempo. Ahora ya sabemos que Él está con nosotros en cada uno de esos procesos, y Él está, porque lo va a hacer hermoso, lo va a hacer perfecto. De hoy en adelante, cualquier proceso que pasemos en nuestra vida, tomémoslos con calma, con fe de que Él está haciendo algo bueno en nosotros. Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe exactamente lo que hace y lo que tú necesitas o yo necesito. Todos quisiéramos primaveras, ¿no es cierto? Quisiéramos puras, no ver invierno ni verano, pero quizás la primavera se acabe, hablando de que todo tiene su tiempo. Aunque estés en primavera ahorita, quizás esta primavera se va a acabar. Y es un tiempo donde tenemos que prepararnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que afianzarnos, porque los inviernos llegarán. ¿Entendiste? Cuando estemos en primavera, tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que prepararnos, tenemos que afianzarnos, porque los inviernos llegarán. Llegarán los inviernos. En cualquier familia, en cualquier persona va a haber inviernos. Y el título de este punto número 5 es: permanezcamos en Jesús, no importa la estación que estemos pasando.
Entonces, una fe madura no es una fe que depende de lo que siente. Una fe madura es que aprende a permanecer en cada una de las estaciones. Otra vez, Jesús en el Evangelio de Juan 15, versículo 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Hablando de que permanezcamos, no importa cualquiera que sea la estación que estemos pasando, permanezcamos unidos a él. Me, me, ¿Quieres decir algo? No, si quieres, me espero para la conclusión. Y fíjate, bueno, ya voy casi, pero me falta. Dice, me ha tomado mucho tiempo entender esto. Sin Cristo no tengo nada, pero con Cristo lo tengo todo. En Él estoy seguro. El que permanece en Él, dice la palabra, que lleva mucho fruto. Entonces la vida tiene estaciones, tu vida espiritual también. ¿Podemos evitarlas o saltarlas? No, por supuesto que no. En nuestras vidas cristianas va a haber primaveras, como mencioné, va a haber veranos, otoños e inviernos. Y la palabra nos insta a que permanezcamos unidos a Jesús, no importa cuál sea la estación que estemos pasando. Pero hay algo que sí podemos aprender, o sea, hablaba que no las podemos evitar, pero hay algo que sí podemos aprender a vivirlas, tomados de la mano de Jesús. Decirte que Dios está en todas ellas y hacerte un llamado y hacerme un llamado a mí mismo a que nuestra fe permanezca, no importa la situación. ¿Y algo quieres compartir, mi amor? Pues vamos terminando. Para ir terminando, y quiero terminar con esto. Hay tres cosas a las cuales Jesús nos llama y algunas de ellas nos desafían, o sea, no son fáciles. Y la primera es caminar. Sigamos caminando en Él, como mencioné antes, aunque no veamos todo el proceso, no veamos el final del túnel, sigamos en Él. Porque Él nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo nos da a entender que no necesito verlo todo, solo necesito seguir a la luz, que es Jesucristo. La segunda cosa es confía aunque no entiendas. Y se encuentra también en el Evangelio de Juan. Dice, no se turbe nuestro corazón. Creen en Dios, crean en mí también. Quiere decir que la paz, esa que seguramente tú y yo buscamos, no viene de entender las cosas, viene de confiar en Él. Y la tercera cosa que es permanezcamos en Él, pase lo que pase. Y eso el versículo se encuentra en Mateo 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una invitación a permanecer en Él en cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que no se trata de cómo empiezas, sino cómo terminas. Dios no nos llama a cuestionar nuestros procesos, sino a confiar en ellos. Aguanta el proceso sin cuestionar a Dios, porque no sabes para qué nivel de bendición es que se te está preparando. En resumen, esta enseñanza invita a cambiar la queja o el cuestionamiento por una actitud de entrega y confianza que en Dios tiene un propósito positivo
incluso en los momentos más difíciles. Y con eso yo termino. ¿Tienes algo, mi amor, Sí, que opinar? entonces es importante que cada uno de nosotros, cuando Dios nos toma, cuando lo recibimos en nuestro corazón y declaramos que le creemos y queremos que Él sea el Dios y el Señor de nuestra vida, nuestra salvación, en ese momento comienza el proceso. En ese momento comienza el proceso y entonces los 3 puntos los quisiera terminar con eso. Caminemos, caminemos en la vida que el Señor nos está presentando, aunque no veamos todo de dónde, aunque no estemos viendo todo. Número 2, confiemos, aunque no entendamos. Y número 3, permanezcamos, pase lo que pase. Mis amados, no tengamos temor de los inviernos, porque el invierno, aunque creamos que es un final, efectivamente es Va a un pasar, también tiempo, va a pasar. es un tiempo Ajá. de descanso y de reflexión, y es un tiempo de disfrutarse los inviernos, de descanso. Y también que cuando estemos pasando por una temporada, un tiempo difícil, que no tengamos respuestas para todo y que no veamos la solución, no querramos saltarnos ese tiempo, no deseemos en nuestro corazón, Padre, que ya pase este tiempo, porque todo tiempo es necesario. Me encantó la palabra que diste de la temporada, los años de las vacas flacas, los 7 años, cómo tuvieron el aprendizaje los egipcios y los hebreos. Y nos los deja a nosotros el aprendizaje, que es tiempo de prepararnos. Perdón, de las vacas gordas era el tiempo de prepararnos. Tuvieron 7 años y el Señor nos está diciendo ahorita, aunque pareciera una temporada de vacas flacas, es tiempo de preparación, o de vacas gordas, perdón, es tiempo de preparar nuestro corazón, disponernos al Señor. Y número 3, quiero dejarlos con esta reflexión. Cuando nos sintamos solos, nos sintamos atribulados y sentamos que desfallecemos y creemos, porque le hemos abierto la puerta a nuestras emociones, creemos que estamos solos, que no vemos a Dios en el escenario. La oración es nuestra mejor compañía, la oración. De verdad, pareciera algo que escuchamos en todos lados, pero lo efectivo que es, hay que probarlo. Es muy efectivo la oración, platicar con el Señor, venir a desahogarnos. A Él le agrada traerle nuestras cargas, nuestras dudas, porque después de que estamos en oración un tiempo en compañía de nuestro Señor, nos sentimos fortalecidos, y de eso se trata, de fortalecernos en las temporadas de vacas flacas, en las temporadas donde sentimos que nos estamos debilitando. ¿Y ya has identificado en qué temporada estás? Es tiempo de disfrutar, porque esta temporada puede que ya no tarde mucho en pasar, y es bueno que lleguemos a la siguiente temporada con la madurez espiritual que el Señor nos lo está requiriendo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias, Padre, por tus estaciones, tus primaveras, tus veranos, otoños e inviernos. Padre, danos la sabiduría, revelación en el conocimiento de tu voluntad, Padre, para que tengamos un espíritu aceptable. Dice tu palabra, en tiempo aceptable te escuché, te entendí y te recibí. Que podamos abrazar nuestra temporada y poder ver, Señor, lo que nos estás tratando de enseñar para prepararnos para lo que sigue. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Señor, por estos tiempos, nosotros, Padre, y por los que están escuchando este tema, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén, mis amados, gracias. Ya nos tardamos el día de hoy, pero yo creo que todos aprendimos hoy, pues bastante, ¿verdad? Sí. Los esperamos en el siguiente tema, aquí en su canal, Conociendo la Verdad.
Bendiciones. Hasta luego. Bye.